Aquí vamos a ver cómo se reducen ángulos al primer cuadrante. Vamos a ver cuál es el equivalente trigonométrico del seno de 150 grados. Ubicamos entonces al ángulo de 150 grados. Recordemos que las posiciones preestablecidas son 0 grados, son aquí 90 grados, 180 grados, 270 grados. Si seguimos será 360 grados y así aumentando de 90 en 90. Entonces 150 grados, ¿dónde está ubicado? Entre 90 y 180. Vamos a trazar una línea porque ahí debe ser la posición del ángulo de 150 grados, que es este de aquí. Todo ángulo, recuerden de que empieza del semieje X positivo, ¿sí? Entonces la amplitud del ángulo, la apertura del ángulo es toda esta. ¿Cómo lo reducimos al primer cuadrante? La regla dice de que tenemos que buscar cuánto le falta o cuánto se pasó para llegar al eje X. En este caso, lo que le falta para llegar al eje X es lo que le falta para llegar a 180 grados, es decir, 30 grados. Con lo cual podemos afirmar que el seno de 150 grados es equivalente trigonométricamente al seno de 30 grados. Pero también tenemos que observar en qué cuadrante está cayendo la razón trigonométrica del ángulo. Estamos en el cálculo del seno de un ángulo que cae en el segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el seno es positivo o negativo. Es el seno en el segundo cuadrante positivo, ¿sí? S de segundo es S de seno. Entonces no hay ningún problema con el signo. El signo va a considerarse siempre como positivo. Más 2 veces nos dicen la tangente de 217. De igual manera vamos a ubicar al ángulo de 217, que por supuesto está entre 180 y 270. Trazamos en cualquier posición. Este es un bosquejo de gráfico. Tenemos ahí al ángulo de 217 grados. Y ahora tenemos que ver cómo se reduciría este ángulo al primer cuadrante. Tendremos que fijarnos cuánto es que le falta para llegar al eje X. En este caso se pasó este pedazo del eje X, este pedazo de ángulo. Entonces hay que restárselo. Es decir, 217 menos 180, hacemos la resta para ver en cuánto se pasó y podemos deducir que el ángulo que colinda con el eje X sería 37 grados. Ya decimos ahora que la tangente de 217 es equivalente a la tangente de 37 grados. Pero hagamos la observación importante del signo. La tangente en el tercer cuadrante, tercero empieza con T de tangente, quiere decir que sí es positiva. Así es que no hay ningún problema con el signo acá. Vamos a respetar el signo positivo que ya estaba delante. Entonces solo nos queda operar. Seno de 30 grados, sabemos que es un medio, más 2 veces tangente de 37, sabemos que es 3 cuartos. Hacemos las operaciones, previa simplificación arriba con abajo, mitad 1, mitad 2, y entonces tendríamos un medio más 3 medios, que es 4 medios, que en suma esencia es 2, nuestro resultado del primer ejercicio o del ejercicio 16. Todavía no me terminaste de entender la reducción al primer cuadrante, entonces veamos un segundo ejemplo. Ahora nos piden reducir coseno de 225 grados. 225 grados está ubicado, acá tenemos 90, acá 180, acá 270, entonces está entre 180 y 270. Vamos a trazar una ubicación arbitraria del ángulo en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, entonces tenemos
que está ubicado el lado final del ángulo de 225 grados. Para reducirlo al primer cuadrante tenemos que ver cuánto se pasó o cuánto le falta para llegar al eje X. Al eje X se pasó este tramo. Entonces hay que restarle a lo que era 180, que equivale al eje X, hay que restárselo al 225 grados. Y podemos darnos cuenta que lo que se ha pasado es 45 grados. Ya decimos que el coseno de 225 es equivalente al coseno de 45 grados. Pero hacemos el análisis de signo. El coseno en el tercer cuadrante ¿es positivo o es negativo? El coseno únicamente es positivo, por supuesto, en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Aquí en el tercer cuadrante es positiva la tangente, entonces tenemos que considerar el signo negativo. Ahí está. Sigamos. Por tangente de menos 120 grados. Vamos a considerar para este caso siempre ángulos positivos, entonces como que fuera tangente de 120 grados. La tangente de 120 grados ubicamos primero al ángulo de 120 grados. 120 grados tendrá que estar en el segundo cuadrante. Correcto. Este es el ángulo de 120 grados. Ese ángulo de 120 grados, reducido al primer cuadrante, tendrá que ser aquello que le falta para llegar a 180 o para llegar al eje X, que en este caso es 60 grados. Decimos entonces que la tangente de 120 es equivalente a la tangente de 60 grados. Con la salvedad de la observación del signo. La tangente en el segundo cuadrante es negativa porque la única positiva es el seno y su inversa. Entonces tenemos que colocarle el signo negativo. Y sigamos. Ahora nos piden hallar el seno de 2400, pero 2400 es un ángulo de más de una vuelta. Entonces tenemos que quitarle las vueltas que están contenidas. ¿Y cómo se hace eso? Pues simplemente dividiendo el ángulo 2400 entre 360 grados que tiene una vuelta. Si hacemos la división, esto debe contener a 6. Luego 6 por 360 es 2160. Y la resta nos quedaría 0, 4, 2, 240 grados. Quiere decir que 240 grados es lo que nos quedaría luego de quitarle todas las vueltas, las 6 vueltas que tiene. En suma esencia, el ángulo más o menos entendido sería de la siguiente manera: una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas y queda un residuo, un resto de 240. ¿Dónde cae 240? En el tercer cuadrante. Ahí estaría el lado final de nuestro ángulo dado de 2400. Pero todavía no nos sirve porque se ha pasado del primer cuadrante. Tenemos que reducirlo al primer cuadrante. ¿Cómo lo reducimos? Tenemos que observar en cuánto se ha pasado del eje X. Y del eje X, teniendo en cuenta que todo el ángulo era 240 y en el eje X hay 180, pues podemos deducir que se ha pasado 60 grados. ¿Sí? Simplemente haciendo una resta. Ya decimos entonces, seno de 2400 es equivalente trigonométrico del seno de 60 grados. Pero en el tercer cuadrante, que es donde está cayendo, el seno de 2400, el seno no es positivo, el seno es negativo. Entonces tenemos que ponerle el signo. Ya lo tenemos. Sigamos entonces ahora con el denominador. En el denominador, coseno de 540 grados. De igual manera tenemos que quitarle la vuelta. Vamos a usar la calculadora. 540 menos 360 y es 180. ¿Qué indica esto? Indica de que estamos hablando de un ángulo cuadrantal. 180. Es decir, 360
más los 180 que quedan son los 540. Es un cuadrantal. Coseno de 180. 180 está ubicado aquí. Y el eje coseno también está ubicado aquí. Y dijimos que cuando coincidían, los ángulos cuadrantales tenían un valor de 1. Sigamos multiplicando. Por el seno de 90, ubicamos 90 grados. 90 grados en nuestro sistema de coordenadas está ubicado en la parte del semieje Y positivo. Y el seno también está ubicado en el eje Y. Y como coinciden, entonces le ponemos 1. Antes de continuar, tenemos que darnos cuenta de que para el coseno de 540, que teníamos ubicado al ángulo como equivalente de 180, ese 180 está en la parte negativa del eje X, por lo cual en vez de ponerle 1, le tenemos que considerar también el signo, menos 1. Ahora sí, ya solo nos queda reemplazar. Coseno de 45 es 1 sobre raíz de 2 por tangente de 60 es raíz de 3, vamos a ponerle con el signo, menos raíz de 3 sobre 1 por seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y abajo menos 1 por 1 es simplemente menos 1. Hacemos las operaciones. En el numerador, menos por menos es más por menos es menos. Pero menos que tengo en el numerador entre menos que está en el denominador, finalmente todo va a quedar positivo. Y me olvido de los signos. Ahora, 1 por raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Así es que simplemente ahí va quedando 3. En el denominador, raíz de 2 por 1 por 2 es raíz de 2. 2 raíz de 2. Sobre 1. Ya esto podríamos decir que simplemente queda 3 sobre 2 raíz de 2. Y racionalizado, tendríamos 3 raíz de 2 sobre 4. Nuestra respuesta del último ejercicio de esta parte.